Las ciudades perdidas que todavía no han sido encontradas. Todavía quedan misterios por desvelar para los viajeros. Las ciudades perdidas siguen siendo un misterio para todos los amantes de las leyendas regionales. Una ciudad perdida, ya lo sabemos, son ladrillos y vidas escondidas en la mitología. Al descubrirse los edificios se catapultan estas vidas a los libros de historia. Y este ansia deliciosa del hombre por conocer, ha llevado a la búsqueda de ciudades perdidas desde la antigüedad hasta nuestros días. Angkor, Petra, Ur y Machu Picchu son algunas de las que ya fueron encontradas, y cada pocos meses suele salir en las revistas especializadas el descubrimiento de nuevos asentamientos. Pero quedan un buen puñado de ellos, quizás los más interesantes por encontrar. Hoy hablaremos de una de las ciudades perdidas, la Atlántida. La Atlántida, puede que este sea el más famoso ejemplo de las ciudades perdidas. El origen de su leyenda se remonta al filósofo Platón, a partir de sus diálogos de Timeo y Critias, en los que Critias, discípulo de Sócrates, narra la historia que le contó su abuelo tras haberle escuchado contar a Solón, un legislador ateniense, que a su vez había aprendido el destino de la ciudad perdida en boca de unos sacerdotes egipcios. De boca en boca pasó a los textos del filósofo ateniense y desde allí a la posteridad. Hablan de una ciudad poderosa, quizás la más poderosa que conoció el mundo hasta aquellas fechas, ubicada en una gigantesca isla al oeste de Europa. Su poderío militar y económico llevó a que conquistasen Europa occidental y el norte africano, hasta que Zeus, dios del trueno, indignado por la soberbia y la avaricia de aquellos hombres, decidió enviarles un castigo divino. En un día y una noche terribles, inundó la ciudad y la catapultó a las profundidades del océano, en torno al 9º milenio antes de Cristo. Desde entonces y hasta ahora, la búsqueda de la Atlántida, que tras tantos años sumergida es probable que ya sea polvo del polvo, ha traído de cabeza a exploradores y teóricos de todo el globo. Incluso se celebraron congresos sobre las hipótesis de la Atlántida en los años 2005, 2008 y 2010, todos ellos en Grecia. El esoterismo también ha sido profundamente influenciado por la posibilidad de esta ciudad. Algunas de las teorías son en realidad excitantes. Ignatius Donnelly, escritor y congresista estadounidense, llegó a afirmar que la semejanza entre las civilizaciones sudamericanas y egipcias se debía a un nexo en común que sería precisamente a Ciudad de Atlántida, y fue más allá al afirmar que era en esta isla donde crecieron los primeros hombres. José Pellicer de Osao, historiador español, basa sus conclusiones en que Platón localizó la ciudad perdida muy cerca de las columnas de Hércules, y nombra a los misteriosos tartesos como herederos de la Atlántida. Pero siendo sinceros, la ciudad nunca ha sido encontrada, y bien puede permanecer oculta el resto de su existencia, si es que llegó a existir. Es más probable que la ciudad se creara, prosperara y destruyera en los límites de la mente de Platón, y que esta no sea más que una bonita analogía para expresar cómo la soberbia puede llevar a la perdición de los hombres. El mito de la Atlántida. Era cuando los dioses inmortales se dividían el mundo entre sí y cada uno gobernaba su parte. El dios Poseidón recibió a la Atlántida, una isla más grande que Libia y Asia juntas. Él eligió por mujer a la mujer mortal Clyde, con la cual comenzó la familia real de la Atlántida. Poseidón construyó la casa de Clyde en una colina alta en el centro de la isla. Desde la casa se veían las fértiles llanuras que eran bordeadas por el mar. Para su amada esposa Poseidón dio protección alrededor de su casa con 5 anillos concéntricos de agua y tierra. Él talló los anillos con la facilidad y la habilidad de un dios. Hizo brotar fuentes de calor y frío desde la tierra. Con el desarrollo de la futura ciudad sus descendientes nunca carecerían de agua. Clyde dio a luz a 10 hijos de Poseidón, 5 pares de chicos. Atlas fue el primer hijo del primer par de gemelos, que fue rey del vasto territorio de su padre. Sus hermanos fueron nombrados príncipes y cada uno gobernaba una gran sección del reino, permaneciendo la casa de su madre en lo alto de la colina y con las tierras rodeándola. Esto es lo que poseía Atlas. Atlas se dio a sí mismo muchos hijos con la sucesión del trono, pasando siempre al hijo mayor. Durante generaciones los atlántidas estuvieron apacibles y tenían éxito. Casi toda la población necesitaban las minas, campos y bosques de la isla. Cualquier cosa que el reino no producía era importada. Esto era posible gracias a un canal que se construyó con el cual se atravesaban todos los anillos desde el océano al centro del reino o la Acrópolis. De esta forma el palacio real estaba cerca de la casa original de Poseidón y Clyde. Cada éxito de los reyes hicieron que se construyera un gran reino. Finalmente la espléndida ciudad de Metrópolis y las ciudades exteriores de la Atlántida estaban detrás de un gran muro exterior. Poseidón asentó las leyes de la Atlántida según las cuales todos los gobernantes eran iguales. El cuerpo del gobierno se reunía regularmente. Consistía en 10 gobernantes que estaban representados por los primeros gobernantes, Atlas y sus 9 hermanos, que reinaron con poder absoluto de la vida y la muerte sobre los demás asuntos.
Ellos se reunían en el templo de Poseidón, donde los primeros gobernantes inscribieron las leyes en un pilar del oráculo. Primero, tal y como era requerido por la antigua ceremonia, se intercambiaban compromisos. Luego se capturaba y mataba un toro sagrado. El cuerpo se quemaba en un sacrificio al dios. La sangre se mezclaba con vino y se vertía sobre el fuego como un acto de purificación para cada hombre. A los gobernantes se les servía vino en copas doradas, cada uno vertía un poco sobre el fuego y hacía el juramento de juzgar según las leyes inscritas. Cuando terminaban su voto bebían de su vino y dedicaban su copa al templo. Esto continuaba con una cena, en la cual los gobernantes estaban vestidos con magníficas túnicas azules, en la que juzgaban asuntos concernientes al reino de acuerdo con las leyes de Poseidón. Mientras tanto ellos juzgaban y vivían según las leyes de Poseidón y el reino prosperaba. Los problemas empezaron cuando se empezaron a olvidar las leyes. Muchos de los gobernantes se casaban con mortales y hacían su vida como los estúpidos humanos. Pronto los gobernantes mostraron codicia por más poder. Luego Zeus vio lo que les estaba pasando a los gobernantes. Ellos habían abandonado las leyes de los dioses y actuaban como hombres en una malvada coalición. Él se reunió con todos los dioses del Olimpo y ellos pronunciaron el juicio sobre la Atlántida. Es justo aquí donde la historia de Platón se detiene. Si Platón tenía la intención de contar el final de la historia de la Atlántida, eso no lo sabe nadie. Tampoco se sabe si Platón creía en la existencia real de la isla o si era un reino puramente mítico. Muchos han dicho que Platón creía en la existencia de la isla porque él dio muchos detalles en su descripción, mientras que otros dicen que la historia es pura ficción y que Platón así podía dar tantos detalles como quisiese. Pero esto no prueba nada. También surge la duda sobre el periodo de tiempo en el que se desarrolla la historia. Solón escribe que la isla existía 9000 años antes. Este tiempo sería en la Edad de Piedra. En este periodo es difícil imaginarse el tipo de agricultura, arquitectura y sistemas de navegación por mar que se describen en la historia. Una aclaración sobre este periodo de tiempo es que Solón podría haber malinterpretado el símbolo egipcio para 100 y 1000. Si este fuera el caso, entonces la Atlántida habría existido 900 años antes. Esto situaría a la Atlántida en la Edad de Bronce, en la cual se poseían las herramientas necesarias para llegar al desarrollo que se describe en la historia. Para corroborar esta teoría de los 900 años, está la evidencia geológica de que alrededor del año 1500 a.C. hubo una gigantesca erupción volcánica que causó que la mitad de las islas se hundieran en el mar. También se dice que se hundió una ciudad en la bahía de Nápoles. Al mismo tiempo han sido localizados en la zona varios balnearios ricos y lujosos. Cuando se narra la historia de la Atlántida es fácil llegar a ver cómo una de esas ciudades podría ser asociada a ella. La historia aún cautiva a muchas personas, tanto que se han realizado muchas excavaciones arqueológicas para encontrar alguna evidencia de la existencia de la Atlántida. La búsqueda de la Atlántida. César Luis de Montalbán, explorador y viajero incansable, profundizó como pocos en la historia y leyendas de Asia y América, y en los conocimientos más secretos de sus sacerdotes y magos. Producto de todo ello fue su convencimiento absoluto acerca de la existencia del mítico continente. Durante uno de sus viajes a Egipto, Montalbán convivió con sacerdotes del Alto Nilo, quienes le confesaron ser descendientes de los atlantes, ya que estos llevaron a Egipto todos los conocimientos y logros de su civilización. Por cierto, que tal afirmación coincide con el texto de un rollo de papiro que se conserva en el Museo de San Petersburgo, escrito durante el reinado del faraón Sent, de la segunda dinastía, donde se explican las investigaciones ordenadas por el monarca y llevadas a cabo por una expedición en busca de la Atlántida, por considerarla la tierra de sus antepasados. En otra ocasión, encontrándose en los Andes orientales, Montalbán entró en contacto con el más alto sacerdote, el Pistaco, de aquellos territorios, perteneciente a una dinastía inmemorial que conservaba la historia de su estirpe y las más ocultas tradiciones de su pueblo. El enigmático personaje, al escuchar del viajero una alusión a Jesús, replicó: «Es mi Dios, el Dios de mis padres encamado en el culto atlante de Lo, el habitante del templo transparente». Profundamente impresionado Montalbán por las palabras del Pistaco, insistió para que le contase cuanto supiera de la Atlántida, pero en aquel momento fue inútil. Hubo de transcurrir mucho tiempo hasta que, con ocasión de encontrarse ambos a la vista de La Guardia, puerto de Venezuela, sin solicitarlo pregunta alguna, el Pistaco dijo con tristeza mirando las olas espumosas del Atlántico: «Estas aguas cubren la sepultura de mis mayores, que vivieron en la hundida tierra, la que está en el fondo del mar. Sus habitantes fueron muy felices al principio, eran justos y sus ciencias alcanzaron un progreso grande, pero luego llegaron al vicio y a la maldad. Entonces, un día, la tierra osciló, los picos fueron cubiertos por penachos de fuego, y el mar furioso dejó sepultada para siempre la Atlántida, la tierra de las artes y las ciencias,
de las grandes ciudades con pirámides y obeliscos, de los bellos templos transparentes de la tierra de los sabios que conocieron la verdad única. No fue César Luis de Montalbán el primero en obtener en América testimonios del continente sumergido. Ya Orellana, en el curso de sus conquistas y descubrimientos en tierras de Venezuela, contemplé en manos de los aborígenes unos mapas donde aparecía, perfectamente situado, el continente de la Atlántida, de donde aseguraron provenir